Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Losinski. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Es viernes, significa que tenemos un nuevo Improvisando. Y nuestro invitado, la verdad, ya estuvo en un Improvisando hace 4 años. El tema es que fue remoto porque recién comenzaba la pandemia, el confinamiento. Estamos hablando marzo, abril aproximadamente del año 2020. Ese video tuvo muy rápidamente hasta 130,000 reproducciones y multipliqué eso por risas y por el tiempo que ha pasado desde entonces. Él es uno de los más grandes humoristas de la historia de Venezuela. Es definido por sus compañeros como el humorista más completo de Venezuela porque imita, porque canta, interpreta, él construye personajes, es productor, es guionista. La dinámica lo convirtió también en empresario. Es un gran ser humano. Forma parte de los mejores recuerdos de la Radio Rochela. Emilio Lovera. Emilio, bienvenido. Gracias. Tú sabes que uno tiene que aflorear al invitado para que vuelva a venir. Por si acaso, a mí me toca también. Si tiene problemas de autoestima, más rápido todavía. Claro. No, pero ahora en serio, y antes de presentar formalmente a Miguel, ¿eres consciente tú, Emilio, de la ascendencia que tienes, de la influencia que tienes en generaciones de humoristas en Venezuela? Bueno, ellos me han dicho eso, que están esperando algo de mí. Y yo digo, bueno, tú tienes que seleccionar mejor tus maestros. Ese es el buen consejo que te puedo dar. No, sí es cierto. Yo creo que una de las cosas que hice, y casi inconscientemente, fue tratar de hacer las cosas bien. Lo mejor que podía hacerlas. Y bueno, eso da resultado. Y yo creo que la gente exitosa en Venezuela, esa es su premisa, esa es su forma de trabajo. O sea, tratar de dentro de sus posibilidades, con sus propias habilidades, con sus capacidades, tratar de dar lo mejor de sí. ¿En alguna ocasión, en todo este tiempo, en toda esta carrera, has dictado cursos, has dictado talleres? Realmente muy dispersos, pero sí lo he hecho. Sí lo has hecho. En una oportunidad en la Academia de Radio Caracas, hice un taller de 2 horas de caracterización de personajes, que recuerdo que Antonio Cuevas, el profesor Antonio Cuevas, me traducía lo que yo decía, porque como yo académicamente no tengo nada, yo daba mi propio método artesanal para hacer personajes. Y entonces él decía, ustedes por lo menos como que recuerdan algo así y tal, y qué sé yo, ustedes lo guardan en la mente, y entonces esa voz, con esa actitud, con esta cosa, ustedes lo unen, hacen un personaje. Y entonces Antonio Cuevas, página 145 del manual del actor, de Stanislavski. Entonces acuérdense, y entonces yo lo veía, bueno, eso. Y resulta que lo que me decía Antonio es que mi método es el método ortodoxo de fabricar los personajes, de caracterizar. Lo que pasa es que yo lo expliqué, yo nunca me leí el manual, yo lo hice naturalmente, pero esa es la forma. Y entonces, ¿a quién o a qué debes tu formación, Emilio? Bueno, mira, yo creo que a la observación, como todos los humoristas. O sea, cuando tú observas, captas y reproduces lo que viste, tú estás aprendiendo. Tú estás aprendiendo a ser otra persona, a hacer otra voz, a tener una actitud diferente. Yo creo que todos los personajes que yo hice tienen una historia, y esa historia se basa en la observación de muchos otros personajes. Entonces se reunieron en algún momento y salió un personaje creíble, un personaje que gusta, no un personaje de frase como hacíamos y era muy válido, pero un personaje que tenía una historia atrás. Y cuando tú le creas una historia, aunque nunca se diga en vivo la historia del personaje, la gente siente que tiene historia. Claro. Hablando de personajes, Miguel Delgado TV. Bueno, yo... Gracias. Hoy estás muy lisonjero. Pero es que a mí me encanta cuando me dijeron que Emilio venía, primero porque Emilio es amigo mío desde muchísimos años, de que él era un niñito, y su mamá Raiza era mi amiga y cantaba, ella tenía una voz preciosa, y cantaba primero en la Asociación Mozart y luego en la agrupación Pro Música, de la cual fuimos fundadores. Yo era un muchacho adolescente y Emilito iba, yo te voy a contar esto, Emilio, porque es muy bonita la historia. Cuéntelo. Emilito iba con su mamá, pues, el muchachito Emilito. Luego nos hacemos grandes
Y Emilio Lovera comienza a hacer lo que Venezuela le conoce y Sí. lo que Venezuela le admira. Y un día estábamos en el aniversario, creo que los 20 aniversarios, los 20 años de Serenata Guayanesa, y entonces mi hermano Raúl, quien está en su gloriosa eternidad, con tu mamá, por cierto, entonces Emilio empezó a vacilar, ustedes no saben quién soy yo. Esto no sabe quién soy yo. Y empezó yo, bueno, ay, sí, le decíamos cualquier cosa. Yo, Emilio Lovera, pues, ¿cuál es? No, pero ustedes no saben quién soy yo. Y entonces me dice, ¿ustedes se acuerdan de...? Y nos nombra a su mamá. Y nos ha dado, como dicen en el llano, un pasmo lunar. Nos dio una impresión tan grande de que aquel muchachito dientón que conocíamos cuando era un niñito de 7 años, 6, 7 años, que iba con su mamá para los ensayos, era el famoso Emilio Lovera, que se hizo amigo de nosotros. 4 años. Tenías 4 años. 4 ¿Recuerdas años. esas idas con mamá? Sí, Sí, porque pues, mi mamá murió cuando yo no había cumplido 5 cuando mi mamá murió. Claro. Pero era de 4 añitos. Yo era el que dirigía la orquesta del kinder. Porque mi mamá me ponía, a juro, porque ella era la maestra de música. Sí, Entonces, claro, era compañera de influyente. trabajo de mi mamá, de la nena Esteves, eran compañeras, trabajaban Exactamente, juntas. sí. Sí, entonces, claro, descubrir o redescubrir a aquel Emilito en el famoso Emilio Lovera fue una cosa muy emocionante y no se me olvida cuando mi mamá fue a uno de esos conciertos y entonces le digo, mira mamá, ¿tú sabes quién es él? Claro, Emilio Lovera, no voy a saber yo quién es. Y yo le decía, mi amor, él es Emilito. Mi mamá se puso a llorar y fue un abrazo entre ellos, que fue un redescubrirse, un reencuentro que había pasado quién sabe cuánto tiempo de amistad ya gente grande y que nos descubriéramos y a mí me pareció una cosa Emilio, cuando muere hermosísima. mamá, ¿quedas con papá? Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años? No, espantoso. Claro. Que yo fue horrible. Pero claro. Sí. Lo que pasa es que dentro de la inocencia infantil, yo lo pasé normal porque yo pensaba que la vida era así. O sea, tú tienes que haber visto otra vida para compararla con la que tienes y si esta es peor que la otra, entonces decides, esta es la mala, aquella es la buena. Pero como yo no había tenido una buena, entonces me pareció que la vida era así y entonces así lo pasé y así lo superé. Pero una cosa que yo me acuerdo... ¿Lo manejó bien papá? No. Para nada. No, para nada. Me acuerdo que una vez salió en el periódico, apareció Raiza Ruiz y a mí me daba como una taquicardia. Claro. Y ya va, pues ella se murió hace 58 años. Claro. Y era la doctora esta que se perdió en la selva. Ya. Y que Sobrevivió 10 días claro. o algo así. Sí, y se que llamaba la Raiza Ruiz. enterraron, inclusive hicieron el sepelio y todo con Sí. huesos de animales que era Raiza Ruiz, que era como se llamaba su mamá, pero esta es la médico Raiza Ruiz. Exacto. sí. Tú dices algo ahora que tiene mucho que ver con otra sección del programa que se llama Vidas Desconocidas. Y tú dices, bueno, por lo que es conocido Emilio hoy. Bueno, a Emilio le mandan un saludo. Yo quiero colocarlo acá para todos. Hola Emilio, ¿cómo estás? Es Claudio, tu amigo, tu hermano. Nos conocemos hace como 40 años. Pero bueno, yo quisiera que tú le contaras ahí al público y a los amigos que tienes allí que tú, aparte de ser el mejor comediante de Venezuela, eres carpintero. Es un tronco de carpintero. Emilio es un carpintero de primera. Pero es una faceta que nadie sabe, es secreta. Cuenta de eso, Emilio. A ver, Emilio. Claudio Nazoa. Ajá. Bueno, una de las cosas que yo hice cuando estaba chamo fue interesarme en la madera. En donde yo vivía había mucha madera, había muchos, no solo retazos, sino todo estaba hecho de madera, como las cosas de antes. Y entonces habían herramientas. Y mi papá hacía algunas cosas y sabía utilizar algunas herramientas. Y yo cuando él no estaba agarraba la herramienta y hacía mis cosas. Como por ejemplo una carrucha. ¿Te acuerdas de lo que llamaban en Caracas carrucha? Que era el carrito ese con las rolineras. Claro, que y qué sé estamos yo. vivos. Una de casualidad. tabla, 4 ruedas Sí, y y la para- cuerdita para darle en medio. Y nos Exacto, tiramos por la- una bajada y vamos a tener la cota 905 Y allá quedaron a los 90 dientes. kilos. Bueno, Y allá, o sea imagínate. que estamos vivos de casualidad. Sí, claro, yo Sí. viví esa infancia de Claro. muerte, de Claro. muerte en cada esquina. Sí. O sea, Nosotros- muertos de vegetariano, o sea, de vainita. Bueno, imagínate tú, yo viví en La Pastora. Sí, bueno. ¿Tú has visto la calle Real y la calle Las Matas? Así eso es kilómetros de Claro. cuadras para arriba. Y aquel Íbamos a tener allá en el desaguadero, que era un barrial donde estaba el Agustín Aveledo, por ahí fuimos a tener. Ok. Sí, ese fue un solo viaje tuve esa carrucha. Porque yo como me las daba de carpintero ya a esa edad, yo le puse
suspensión a la carrucha. Vale. Y entonces le puse suspensión, una goma espuma que eran los asientos. No tenía rolinera, pero tenía unos patines de hierro marca Unión. Ajá. De esos que te enganchaban el zapato o el mocasín. Claro. Cosa que era también algo de muerte. Total. Sí, O sea, también. un tipo Que que... se aflojara esa tuerca. Tú tienes un mocasín y entonces el gancho te agarraba la suela del suela. zapato. Sí. Te la agarraba así, ¿no? Y atrás tenía una... Bueno, ese patín se iba con tu mocasín a la mayor velocidad y tú te medio matabas ahí. Y los juegos eran tan salvajes, por lo menos en La Salle, que era un patio grande de asfalto, patinata, y todo el mundo iba con sus patines, y era ladrón y policía. Y eso era golpe, porrazo, y todo el mundo corriendo desesperado para que no lo agarraran, y todo el mundo salía falseado, fracturado, todo, pero todo el mundo contento. Sí. O sea, Y después llorabas en el momento y tomabas agua del chorro. ya, de agua el chorro, sí. Y aquellas defensas a tope. Exactamente. Y uno Mira, no se yo entiende quería cómo uno está vivo. decirte algo cuando comenzaste, Emilio, porque me hiciste recordar a un gran venezolano también, Simón Díaz, porque ese genio que habita en algunas personas, en el caso de Emilio, el caso de Simón, que nunca estudiaron teatro, yo un día le pregunté a Simón, ¿pero cuál método utilizas tú, Stanislavski o Brecht? Le digo, ¿quiénes son esos? Y entonces, claro, es gente que nace con un don especial, sí. con un don de genialidad, porque Sí. hay que decirlo. Y es lo difícil, Sí. nacer con don. Sí, es verdad. Porque con No don hay se nace. nacimiento, normalmente no debería no haber pasa. nacimiento, pues. Sí, sí. Entonces, 99% de las veces no pasa. No Sí, pasa. no, entonces esa genialidad de ciertas personalidades y me hace recordar a Simón también con eso, porque el hecho de que tú tengas esa mirada especial como para saber que podías imitar, que podías hacer. Ahora, tú comienzas en Radio Rochela. Sí, Pero definitivamente. ¿cómo empezaste? Bueno, ¿Cómo? mira, nosotros hicimos algunas escaramuzas de niños y la primera que fue lo más formal fue en unas gaitas del Cristo Rey. Así es. Cuando digo nosotros, era el grupo que viene de La Salle, dentro de que estaba Francisco Martínez, que era mi compinche, mi amiguito, con quien fundé la compañía Lobertines Pictures. Cuando teníamos entre 13 años, fundamos la Lobertines Pictures, y la Lobertines Pictures se encargaba de ponerle sonido, de ponerle voz a las películas silentes de 8 milímetros. Las películas. Porque su papá tenía un proyector. Lo que no habían eran películas. Y nosotros recorríamos el centro, las tiendas aquellas de fotografía que tanto habían, de esas que retocaban fotos. Claro, Ajá. claro. Y ellos tenían películas originales, así chiquiticas, de cortos, de silentes o de cualquier cosa. Y nosotros la proyectábamos en el proyector del papá, que todavía funcionaba, pero no tenían sonido. Entonces, con un grabador de esos No Philips, vale. de esos chiquiticos, nosotros Ajá. le grabábamos el sonido y La la sincronizábamos. música, imagínate. ¿Qué edad tenía? Entre 14 Mira años, tú. por ahí. Claro. Entonces, hicimos primero una del Hombre Lobo. Después hicimos una de Batman. Pero tú tienes que ver Oigan esa película eso. de Batman. Era el Batimóvil, era una limusina Cadillac. Era un carro con unos alerones horribles Ajá, que ajá. tenía. Y Robin era un niñito, no era un joven, era un niñito. No era el joven Y maravilla. las orejas de Batman era una cosa de este tamaño, de ese Batman antiguo. Pues. ¿Tú, Y no- tú tienes eso? ¿Ese material lo tienes? no, ese material. Bueno, habría que preguntarle a Francisco porque él es un conservador Hay un de personaje. reliquias. Acumuladores le llaman Sí. Sí, ahora. hay un personaje que era Lucas Manzano, me hiciste recordar que era un caraqueño, bueno, hay una historia extraordinaria con respecto a él, que hizo una película que se llama La Dama de las Cayenas. Y entonces ahí participó Carlos Guinán, Rafael. no me acuerdo cuáles otros personajes de la época, pero hay gente que empíricamente hicieron cine. Hicieron Claro. una cosa, y Saavedra estuvo Saavedra y metido. Guinán, que era lo que decía Claro. Oscar Llanes, que decía, yo no había visto, no me había reído tanto en una, como viéndolos ustedes, a Laureano y a mí en Laureano María Vidilio, como desde Saavedra y Guinán, nos dijo. Y eso para nosotros fue un piropazo. Pero claro. Claro. Siempre fuiste en casa el que hacía reír, siempre fuiste en el colegio, el de los chistes, el de las bromas.
En el colegio, sí. ¿En casa? No, en la casa no. En la cuadra, sí. Pero viste como dijo, ¿no? Cambió En la tono. casa no. En la casa no. En la casa no. En la casa no se pueden hacer bromas. Esta sección se llama Improvisando, Emilio, y vaya si en La Rochela se improvisaba, ¿no? Pero dentro de esa improvisación, digamos, ¿con qué personajes, con qué compañeros tenías mayor y mejor química? Porque a veces lo que hacía reír de La Rochela era la risa incontenible de ustedes. O sea, Sí. morían de risa y uno Sí. por contagio hacía lo mismo. Y eso lo descubrieron los directivos, pues, Ujú. que decidieron un día, mira, no lo quites, porque todo era, mira, paren porque se están riendo. Ajá. Y entonces la gente dice, no, dale, déjalo, no borres eso. Si quieres repite, pero no borres eso. Y entonces nosotros empezamos a disfrutarlo. De alguna forma sabíamos que contagiaba esa risa a los demás y de los personajes con que tuvimos, cada quien en su época. Claro. O sea, yo creo Sí. que de las primeras veces fue con Nené Quintana. Wow. Con Nené Quintana, que es un tipo con una vis cómica extraordinaria, un tipo que él pasaba y la gente se reía y él no sabía por qué, porque él no había hablado. Y era que era una imagen muy graciosa, la de él, era una imagen que invitaba a la risa. Posteriormente también con Juan Carlos Barri y con Carlos Rodríguez, Ujú. que hicimos varios personajes, varias llaves, y por supuesto el gran momento con Laureano, que lo hicimos desde la televisión y hasta en vivo. Y que, o sea, mi reto era desencajar a Laureano para Sí, claro, hacerlo reír. claro. Y Laureano era un tipo que él no odia reírse en vivo, o sea, perder el hilo, Ajá, perder lo odia. Y para mí era un reto. Y cada vez que puedo, le da un ataque de risa tan Claro. sano y tan sabroso que la gente Sí, a veces no se recupera. Y entonces yo le digo, ahí está herido de muerte, ahí donde lo ven. Se va a reírse y la gente se ríe más. que nosotros, cuando hacemos el programa Divagancias, con Laureano, después, bueno, de que lo estamos haciendo hace tantos años, el 2010, también yo a veces le salgo con algunas cuestiones. Hicimos un programa sobre el silbido, y entonces el silbido gomero, que en la isla de La Gomera, que los silbidos y demás, y entonces al final despidiendo el programa, dando los créditos, le digo, por favor, tú puedes hacerlo como silbido gomero. Ah, bueno, sí, cómo no. Y entonces él empezó a silbar los nombres de los en la producción. Entonces, aquello era demasiado. O sea, que difícil. Y le dio Silbar riéndose. Es que no podía, entonces Es imposible. Ya. Es imposible. Tú no puedes Sí, tener un ataque de sí, risa y sí. silbar. Eso es absolutamente. Eso puede ser una tortura. Emilio Lovera es nuestro invitado. Emilio, qué curioso. Mencionas a Nené Quintana de primero. En tu podcast, Cuéntame la Vaina, Nené Quintana tiene en cantidad de reproducciones contigo 362,000 vistas. De los que yo vi, creo que es el que tiene más vistas. Le sigue luego Elba Escobar, 331,000, Daniel Alvarado, 227,000, Orlando Urdaneta tiene 161,000, Haroldo Betancourt casi las 160,000. El George Harris, tercero con más reproducciones, tiene 247,000. ¿Qué tiene George Harris? Una habilidad para hacer humor en el mejor mercado que hay, que es la mujer. Ah, mira. O sea, George Harris O sea, cuando uno divierte hace reír a una la mujer, ya te la sientes levantada porque la hace reír. Básicamente, básicamente. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una concepción en el hombre que la forma de levantarse es estar bueno, ser alto y todo eso. Y resulta que la mujer tiene un deseo secreto que es que la hagan reír. Claro, Y es hay una difícil. canción de Los Amigos Invisibles que dice palabras más, palabras menos, que las mujeres se van más con el más simpático y no con el más guapetón. Pues fíjate tú. Por Eso ahí nos va pasa, también. ¿verdad? Gracias a Dios, pues si no, yo hubiera muerto virgen. Si fuera por guapetón. Esa es la fortaleza de George. Sí, para mí sí, porque digamos que he oído, y siempre con la capacidad de observación, a las mujeres que comentan acerca de todos nosotros, y lo que comentan de Laureano, y lo que comentan de George, es que él las hace reír. O sea, que la forma de George hacer humor es la forma indicada, adecuada o perfecta para hacer reír a una mujer. Qué interesante eso. Sí, vale. ¿Y Oye, tú bien- con tu guitarra? Bien bueno. Y pues, dígame si ¿Te has rendido? dígame si tocará guitarra. Imagínate tú. Las mujeres se la tienen que quitar cachuchazo. O sea, Hablando de sí. guitarra, Emilio, incluir la música ya en tus shows particulares, ¿cuándo lo decides? Y no sé si tenga algo que ver, mamá, y aquella ida a los ensayos, esa vena artística musical. Pues digamos, es
obvio que uno hereda esas facultades, yo lo creo que uno la hereda. O sea, es una decepción que papá y mamá sean cantantes y que el hijo salga sordo. O sea, Sí, claro. es Hay un terrible. cacho Por ahí. lo general canta y a veces canta más que papá y mamá. Entonces, en este caso yo empecé a cantar siempre y empecé a imitar siempre. Yo estoy, por cierto, ahorita haciendo un evento con Belkis Martínez. Claro, las que 2000 voces. que se llama Las 2000 Voces, Sí. por cierto, que me parece una imitadora excepcional. Y es esa habilidad la que es, no sé si voy a decir alguna burrada, pero primigenia, es una actividad básica del humorista, la imitación. Y creo que la primera manifestación de humor en la tierra ha debido ser una imitación. Un cavernícola ha debido llegar a contar cómo mató el mamut. Ajá. Y entonces, y los tipos así, y entonces la gente empezó, ¡al otra vez! ¡Al otra vez! Yo me imagino que fue así. Entonces nosotros también empezamos con la imitación y yo creo que la mayoría de los humoristas tienen algo de imitadores siempre porque su capacidad de observación hace que capte la forma de hablar, de moverse, de reírse, de manifestar de cualquier persona y reproducirla. Entonces empecé a imitar y a imitar cantantes. Entonces, desde que yo empecé a trabajar en vivo y desde que empecé a trabajar en televisión, siempre hubo el chance de hacer una imitación cantada y luego tuve músicos. Sí, pero es que tú tienes un oído musical formidable. Emilio. Podemos hacer, Dale. no sé, a manera de reto. Vamos a ir a la pausa con algo de música. Interpreta cualquier canción que tú quieras, Emilio, pero ve cambiando voces. Voces de esos artistas que tú sueles imitar. Ok. Bueno, esta va a empezar con Gualberto. Claro. Me conformo con verte, aunque sea un instante, como Roberto Carlos. Me conformo con mirarte un momento, nada más. Como Nelson Lee. Para llevarme lejos, el matiz y el contraste. El Puma. Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad. Gracias, Chile. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantigo de inquietas aves, como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Que me estoy acordando. Te juro que adelante a luchar esperaré por ti. ¡Bravo! ¡Qué belleza! Emilio Lovera, nuestro invitado de Improvisando. Pausa y volvemos. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Nuestro invitado hoy en el Improvisando, Emilio Lovera, con el maestro Miguel Delgado Esteves. Emilio, esbozaste como una anécdota con el Cristo Rey y nos desviamos. Sí, nos desviamos. En aquella época te estaban nombrando los compañeros que estábamos ahí, Sí. y uno era Francisco Martínez, el otro era Carlos Sicilia, con quien yo empecé también en la Católica. Igualmente Gustavo Grossman, quien es hoy vicepresidente de Venevisión, quien estaba también, lamentablemente falleció, Alfredo Urbano. Y bueno, éramos un grupito de... en aquella época eran empresarios, ahora son emprendedores, pues todo ha cambiado. Todos los nombres han cambiado. Antes eran empresas, ahora es emprendimiento. Antes eran empresarios, son emprendedores. Antes era chicharrón, ahora es Sport Belly. Bueno, todo ha cambiado. Total es que nosotros intentamos hacer algo
para congraciarnos con la hermana de Alfredo, que estaba buenísima, era bellísima, todos estábamos enamorados de ella. Y dice, ay, para que nos acompañen, para que hagan así, como ustedes echan tanta broma, y entonces nosotros vamos a tener las gaitas del colegio, y entonces entre que se cambia un grupo de gaitas y otro, ustedes hacen cualquier cosa ahí. Ah, bueno, ¿cómo no? Y entonces Cecilia empezó a escribir libreto, y Francisco, y libreto, pero bien hecho y todo, pues ya sabíamos cómo era la cuestión. Y empezamos a hacer eso, pero con tan mala suerte que nos fue demasiado bien. Y entonces llegó un momento y nosotros salíamos, hacíamos imitaciones, hacíamos una entrevista ficticia, hacíamos de todo y la gente moría de la risa. 800 personas en el teatro. ¡Wow! Y entonces nunca hemos trabajado a ese nivel. Y llegó un momento que, bueno, ahora vienen las gaitas del cuarto año B. Y la gente empezó, los muchachos. Se han molestado todas esas mujeres con nosotros. Porque se robaron el show, claro, para que ustedes... No, pero ustedes nos dijeron que animáramos, eso es lo que estábamos haciendo, pero no así. Era no una animación normal, no se pueden robar el show. Y fue terrible, o sea, nos odió. Perdón, nos odió. Sí, claro, Nos el odió, odio fue lo se que genera. dije, sí. ¿En qué momento empiezas a decir que no a algunas propuestas, algunas ideas, algunas ofertas, Emilio? Porque Bueno, también es un arte aprender a decir que no, ¿no? Bueno, cuando se me dificultaba el trabajo, cuando yo decía, oye, vale la pena ir a pasar trabajo por esta propuesta. Y entonces dije, no. En una oportunidad trabajé para un matrimonio. Yo antes hacía muchos matrimonios. ¿Ah, sí? Muchos matrimonios. Y hace tanto tiempo que ahorita se me acercan personas de 35 años. Vale, ¿cómo estás? Mi nombre es Giuseppe Melanomi. Ah, sí, sí. Ajá, y tú no me conoces a mí. No. Pero tú trabajaste en el matrimonio de mi papá y mi mamá. Y yo... Perdón. Y era porque había una época que una orquesta me contrataba todos los fines de semana para matrimonio, porque esa orquesta hacía todos los matrimonios italianos que habían y Claro. algunos portugueses y algunos Españoles. hebreos, Hebreo. israelitas. Hacían, y entonces siempre me ponían a mí, me ponían como en oferta. Mira, la orquesta vale tanto, ahora si quieres con el cómico, te vale tanto. Bueno, dame con tu cómico, ok. Y los italianos decían, mire, Antonella se casó con el cómico. Sí, la mía de hija también tiene que casarse con el cómico. Bueno, ok, con el cómico. Entonces, de hecho, yo tenía un show para bodas, donde hacía una carrera de caballos con los dos novios y qué sé yo. Y tal. Una cosa que les quedaba muy gracioso a la ¿En gente. serio? En serio, ¿Qué sí. es una carrera de Entonces una vez hice como narrando como Alicante. narrando afuera del aparato Antonella, allá va Giuseppe a cuadrarla. En el aparato de partida y la gente se reía con eso. Total es que una vez me invitan para un matrimonio en Maracay, me acuerdo, y voy para el matrimonio en Maracay, pero ya eso fue no tan reciente, pero sí hace unos 8 años. Y entonces, bueno, empiezo a hacer mi show y qué sé yo, y la gente disfrutan, pero ya la gente estaba un poquito... Y mandan al pajecito a que se suba al escenario y que me agarre las nalgas. Entonces yo veo al niñito y el niñito ve para el público. Y el niño, y se cae aquello en risa, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo y vuelven a mandar al niñito. Sí, ¿lo leíste una Y pescosa? entonces, no, para nada. Imagínate tú. Entonces, bueno, señores, muchas gracias. Yo creo que yo no hago nada aquí. Con ustedes, el niñito. Y me fui. Chao. Y mientras iba por ahí, iba llamando, no hago más fiestas privadas en casa de familia, cumpleaños, bodas, bautizos, nada de eso, porque ya había pasado otras veces en menos, digamos, con menos importancia, pues. Pero ya yo decía, bueno, ya estoy cansado de esto. Y en el otro extremo, ¿qué es de las cosas que más disfrutas hacer hoy? Bueno, profesionalmente trabajando, pues el contacto directo con el público en un teatro o en un sitio adecuado. Porque yo trabajé tanto en sitios no adecuados que hoy en día aprecio a aquel que inventó el teatro, el que inventó el anfiteatro, el que inventó el foro, el sitio donde se puede uno dirigir a tanta gente y que todo el mundo te pueda ver sin problemas. Yo agradezco mucho eso. Porque, por lo menos en Caracas, cuando uno empieza en bares, cervecerías y qué sé yo, donde se diseña el bar
única y exclusivamente para el servicio y para el disfrute del cliente y el dueño directamente. Después que está hecho, mire, qué bello me quedó el Eso bar. es el sitio inadecuado. Exacto. Entonces dicen, Y ahora, ¿y si ponemos un comediante aquí? Después que está hecho todo. No, pero no le decimos, no, pero ahí al lado de los baños. Al lado de los baños ponemos una tarimita ahí. Y ahí es que trabajaba uno, al lado de los baños. wow, qué duro. ¿No? Siempre, en todas las tascas, en todas las cervecerías, en todas partes, en un huequito ahí. Uno tenía que pasar por todo el medio de la gente, que la gente le agarrara a uno lo que uno quisiera, y después al salir, más difícil, o sea, porque ya estaban todos ¿cuáles borrachos. niñitos? Los niñitos, sí. Yo recuerdo uno en las Mercedes donde yo me quedaba hasta que se fueran arriba de la tarima. No me voy. No me voy, yo me quedo aquí, me siento ahí detrás del bajista, que ellos empiezan, y me quedo ahí hasta que la gente se vaya. Porque salir era tan difícil. Oye, pero qué Bueno, fastidio, no habían previsto eso, pues. Oye, ahora que estoy escuchando a Emilio, solamente comentar, hablaba yo de su podcast y tuvo la gentileza, Emilio, de invitarme. Y yo decía, bueno, camino al programa como Emilio, y dice, pero ¿de qué voy a hablar? O sea, voy a hablar de qué, de periodismo, voy a hablar de la paternidad, voy a hablar de los deportes, de las cosas que me gustan. Y se me ocurrió irme por algo, ¿sabes?, bastante más oscuro y hablar de brujos y tal. Y decía, Emilio, todavía hoy, esto que lo grabamos hace 2 meses, no lo Sí, sé, sí, más o menos. Todavía hoy me escriben para preguntarme el número de Eulogio, del brujo del que yo hablé. Un señor al que fui una vez en la vida. Mira, el teléfono de Eulogio, que tengo un problemita aquí en la casa. Pero tú sabes que a mí me ha costado mucho hacer entender al invitado que no es una entrevista. O sea, que yo no le voy a preguntar nada. O sea, yo te voy a contar cosas y tú me cuentas cosas. Oye, cuando yo veo que esta gente está trancada, bueno, a ti no te ha pasado algo, esa es la pregunta Sí, que claro. le puedo hacer. Pero tú te descañitaste ahí, te traías un poco el cuento, buenísimo, lo entendiste perfectamente. El que lo entiende, uno goza un puñete. ¿Hay algo, Emilio, que hayas soñado hacer y que todavía no haya sido posible en términos laborales, en una tarima, un escenario, un programa, algo que todavía te falte por hacer? Sí, yo creo que yo no he incursionado en el cine. A mí me gusta mucho el cine, la actuación en el cine, la actuación natural me gusta mucho. Yo quisiera hacer algo así, donde se pudieran hacer personajes también. Eso lo han hecho todos los cómicos, eso no es una idea nueva. Digamos, los comediantes que dentro de una película hicieron 3, 4, 5 personajes, eso me gustaría hacerlo. Y otra cosa que no has hecho, guardaparque. Bueno, pues si yo pudiera tener... Yo estoy esperando que Valentina Quintero sea ministra de Turismo y que me nombre guardaparque en un parque nacional. Porque sabes que quería ser guardaparque. Ah, yo no sabía Sí, eso. yo quería Pero ser cuando estaba guardaparque. chamo. Sí, cuando estaba chamo. Ah, Y de mira. hecho, cuando cumplí 18 años, fui a Imparque Ajá. a decirme, yo quiero ser guardia, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces vaya Subí con al fulano Ávila. para allá. Y entonces me mandaron a hablar con un tipo llamado José Luis Rodríguez. Obviamente no se No me era olvida, pero no era el Puma, que tenía el dedo así. ¿no? Ok. Entonces, él decía, ¿qué usted quiere ser? A mí no me señala. No te estoy señalando. No, que no puedo. No puedo. Y entonces, bueno, pues me gusta y qué sé yo quiero ser un guardaparque diferente, yo quiero cuidar el parque, eso es lo que yo quiero, cuidar el parque, que la gente no se meta con las matas, que no se meta con las piedras, ni con los ríos, ni con los animalitos. Y entonces, pero es que usted no está calificado para ser guardaparque, no, pero yo estudio. Es que precisamente eso es lo que uno puede hacer. Un guardaparque es un obrero, usted es bachiller, usted tiene que dedicarse a otra cosa. Yo le voy a decir un favor, váyase de aquí. Así fue. Así me dijo. ¿Cómo te dijo con Me el dedo? tuve que ir. Usted. Encontré dedos. Váyase de aquí. Emilio Lovera, nuestro invitado. Emilio, ¿puedes contar la anécdota? Yo te la escuché alguna ocasión de una serenata que fuiste a dar en Parque Central. Ah, Por sí, favor, sí, te lo sí. suplico. No, bueno, esa no fue una anécdota, es una rutina que yo hice para Laureamor y Emidilio, y es que cuando Laureano hablaba de la serenata, él decía, bueno, en aquella época, digamos que la arquitectura caraqueña se prestaba para la serenata, porque las casas antiguas tienen unas ventanas gigantescas donde la dama posaba su derrière en uno de los afeizares, o en el afeizer, porque no tiene sino un solo afeizer, la ventana, y a través de las rejas, de las balaustras, y qué sé yo, veía al galán que venía con su trío, y oía su canción, ¿Cuál canción y todo el cantaba mundo, cuando como un rayito de luna, entre las selvas dormidas,
así la luz de tus ojos iluminaba mi pobre vida. Bueno, pero en ese momento la mujer sonreía y que se dio su mirada lánguida y le daba un sí de alguna forma tácito, ¿no? Pero yo decía, hoy en día es muy difícil, o sea, con esta arquitectura cambiante, yo quería llevar a unos mariachis y me encontré frente al Juan Sebastián Bar, donde estaba la reja antes de ser el hotel. Ahí guindaban los guitarrones y los violines y todos los mariachis. Y yo fui a hablar con ellos y me resultó que me sorprendió porque eran auténticamente mexicanos. Y me decían, sí, señor don Emilio, con usted hasta el fin del mundo para darle una serenata a su amada. ¿Qué dicen, muchachos? Sí, señor, claro que sí. Vamos para adelante, que viva México. Yo me sentía como Jorge Negrete. Y fuimos, pero cuando le dije que la serenata era en Parque Central, porque la jeva vivía en Parque Central. No, son muy peligrosos, oiga, no, yo no vamos, no. Pero ustedes dijeron que hasta el fin del mundo. Sí, pero tampoco hasta a Parque Central. Y entonces, bueno, me tuvo que convencerlo y dije, no quiero perder unos mariachis mexicanos, pana, aquí en Caracas. Y entonces fuimos a la jefatura. Entonces en la jefatura, mire, más o menos en qué momento es que baja la delincuencia aquí. Y el jefe civil nos dijo, mira, esos son los domingos, si acaso, que nosotros estamos más calmados, por ahí entre 8 y 10 de la mañana. Y entonces, bueno, ¿qué les parece el domingo a las 9 de la mañana? ¿A las 9 de la mañana? Sí, señores, al fin del mundo, a las 9 de la mañana. Entonces, bueno, estaba yo ahí en la avenida Lecuna a las 9 de la mañana con mi mariachi mexicano. Y entonces le dije, bueno, muchachos, 26K, ese es el apartamento. Y empezamos a contar 26. Ahora acá, A, B, C, D, F, F. Acá, esa es la ventana. No pierdan de vista la ventana. Y empezaron muchachos. Sí, señor, va. Y todo el mundo ahí. Negrita de mis pesares, ojos de café volando, negrita. Y entonces empiezo y una bulla que y yo que negrita, pero no quería quitarle la vista al apartamento porque si no iba a tener que contar otra vez dónde era. Hasta que tuve que voltear una marcha que venía bajando la avenida Lecuna y de este lado venía la contramarcha que habían quedado en encontrarse en la avenida Lecuna a las 9 de la mañana el domingo para matarse unos con otros. Bueno, a los mexicanos se les fue el mexicano y dicen, mire hermano, páguenos que nos vamos, nosotros no vamos a arriesgar nuestra vida aquí. Y bueno, no, que mi hermano, no, mira, verdad, Plinio, Jairo, vámonos. Lo tuve que pagar y se fueron por el hueco del metro que todavía no estaba abierto cuando eso sí. Y me quedé yo ahí con las dos marchas. Hablando de marcha y contramarcha, ¿vas a votar? Claro, voy a votar, hay que votar, es necesario votar. Independientemente que crea usted o no en el sistema, es la única forma de que usted tiene para manifestarse a usted mismo si usted quiere seguir o quiere cambiar. Es la única forma. Manifiésteselo usted mismo. En principio, piense eso. Sí. Piense eso. Y luego manifiéstese, porque, digamos, es como debería ser. Es como debería ser. En este baúl, Emilio, los invitados van trayendo cada semana algo y nos lo dejan acá. Y bueno, solemos decir por una parte que sea algo que te llame la atención allí, que lo quieras compartir, pero también el equipo de producción le pide a los nuevos invitados, en tu caso sé que lo han hecho, también que dejen algo. No sé qué te llama la atención y qué quisieras dejar. Dora Mazzone, Kiara e Hilda Abraham, reinas. Oye, Bueno. esto es una película original de Martin Hahn. Ya, sí, mire, es una pieza televisiva. Qué buen Una tino. flauta. ¿Quién te gusta flauta? No, esa la trajimos nosotros. Ah. ¿Toca flauta? No, Ah. yo no sé tocar flauta, Pero, pero la he tocado. Ajá. La he tocado. a ver. Con A todos ver, los huesos, a ver. los huesos Oye, esto tapados tiene- es un do mayor, un do, Es un do un do natural. mayor. Ya. Sí, se ve que la has tocado. Hay algo que Sí, no, sí, sí, ya va. Sí, ya. ¡Bravo! ¡Qué belleza, ¿no? Ese es el tema de los tres chiflados en comiquita. Ah, mira, así es la cosa. Tempiren. Tú sabes que en una ocasión de una celebración aniversaria del cuarteto, en el Sí. intermedio,
arrancó en la segunda parte un cuatreto, que decíamos el cuatreto. Entonces estaba Orlando Urdaneta en la guitarra, Rubén Monasterios con el bajo, Claudio Nazoa con el 4 y Emilio Lovera con la flauta de Toñito Y Naranjo. el contrabajo, lo que lo decía Claudio o Laureano. No, el contrabajo era Rubén, Rubén Rubén. Monasterios. Y entonces aquello era impresionante porque se hacía una sombra y entonces Sí, empezaba... era un tul. Un tul, sí. Y una luz detrás de los otros. O sea, lo que reflejaba eran la las sombras. Sí. La La sombra en silueta, el tul. claro. Sí, Claro. entonces Emilio tocando el diablo suelto. Sí, porque me A mí no se presta me olvida. Toñito. O sea, yo tengo habilidades musicales que nunca desarrollé. O sea, a mí me gusta tocar todo, pero nunca estudié nada, nunca tuve el chance de estudiar música. Entonces, pero Toñito me prestó su flauta de repuesto, que él tiene una flauta de repuesto y dice, tócate esta. Ajá, ¿cómo me la pongo? Así. Ajá, sopla hasta que te suene, tal, y me pongo, o era así, bueno, no me acuerdo. Y Hacia la entonces, derecha, hacia la y derecha. entonces él me dice, ajá, sí, ajá, y aprendí en ese momentico Sí. esto, toco, eso fue lo único que aprendí. Diablo suelto. Para arrancar. Ajá, para arrancar. Y entonces yo iba, toco. Entonces cuando pusieron eso, presentaron al cuarteto. Y la gente, entonces cuando se preguntó, estaban todas las siluetas ahí. Está el cuarteto y suena arrancamos. aquel desastre. Toco. Y la gente dejó de aplaudir. Aquí pasa algo y toco. Gente creía que era que el sonido estaba mal. Sí, El sonido tiene cuando una levantó falla. el tul éramos nosotros y la gente, ¡guau! Con razón sonaba tan mal. Trajiste algo para el baúl. Sí, claro, aquí está, lo ¿Qué tengo es aquí eso? abajo. Gracias. Ah, gracias, amigo. Dásela a Miguel. Este es mi Mira. perinola. Es la Una perinola más perinola. difícil del mundo. Porque Uy, como ¿eso dónde salió? Esto es de Mérida. Este Ya. es un souvenir de Mérida que una vez compré. ¿Alguna Ajá, vez mira, la...? ahí voy. ¿Sí? Sí, la emboco. Ah, mira, vale. Mire, no, sí. No, chico. Yo soy Uy, jugador de perinola. ya llegando al Ya final, veo. Emilio. Mira, Miguel, esta foto con Nene, que ya le mencionamos. Pero Ajá. esta foto, te voy a dar el teléfono y dime qué te genera esa foto. Ok, no, Descríbela, añoranza. Esta foto fue en uno de los aniversarios de Rochela, donde se entregaban premios y cosas a los rocheleros. Y aquí está Hugo Carregal, Laureano Márquez, impecablemente vestido Sí. con su smoking. Al lado está la Coconaza, Américo Navarro, Callito Aponte. Yo estoy haciendo ahí de Foco Fijo, que Sí, fue claro. mi primer personaje, digamos, con éxito. Y esta es Ivette Domínguez, la que recogía los mediecitos en el portugués. Esta foto, por supuesto, me trae muchos buenos recuerdos. Entre Chepina y la doña del show de Rosso. Bueno, mira, Chepina era un mejor personaje, Rufina es un personaje más cómico. Sí, ¿no? Sí, porque Chepina, digamos, de alguna forma sí tenía mucho bagaje de la mujer venezolana luchadora que levantaba a sus hijos sola, con sus contradicciones y sus resabios Ujú. criollos, era muy, muy caraqueña. Y Rufina es una llanera ordinarísima y está basada pues en una experiencia personal. Mire, llegamos al final, lamentablemente hay Sí. que decirlo. Y yo le pediría a Emilio Lovera, nuestro invitado del día de hoy, con el maestro Miguel Delgado, usted cierra el programa, pero ciérralo como el Junior, ya que estamos en radio. Estamos. Muchas gracias, Miguel Esteves Delgado. Como todos ustedes saben, un gran guitarrista, cuatrista y de alguna forma profesor de música de las grandes, de las más y mejores grandes academias de Venezuela. Este fue el programa que todos ustedes querían ver con Román Losinski. Sí, señor. Recuerden Román ustedes Losinchi. que Lucinchi, ¿no? Ah, sí. Sí. Y bueno, que recordamos que el papá de Tomás tenía una empresa en Maracaibo, ¿sí? De donde él es originario, sí señor, donde hacían enlosados Losinski, hecho con Losinskis de esas cuadradas que se pegaban en el piso. Y ahí se hacía el enlosado para cantar la gaita maracaibera. Sí, señor. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y emisora para seguir con más conocimientos. Con Gustavo, el Junior Joffre, ¿no? ¿Dónde está Joffre? Joffre está viviendo en el exterior.
lamentablemente, él fue producto de la diáspora, que recordemos que son peligrosas para los pulmones, las diásporas, porque al uno respirarlas, se le mete eso en los pulmones que están dentro de los bronquios. Y recordemos que todos los broncomólogos, que son los que estudian los bronquios, le recomiendan a usted que no respire las diásporas. Quédese en Venezuela para no respirar las diásporas. Llévatelo, John Frey. Gracias, Emilio, Miguel. Gracias a todos. Qué maravilla. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Yosinski.